¿Cómo se reparten los muebles en una herencia y sobre todo cómo se valoran? Hablo de ello en este vídeo. Bueno, primero de todo, ¿qué muebles son los que se reparten en una herencia? Sí, hay que empezar y hablar de esto en plan serio. ¿Por qué? Porque los conflictos y las discrepancias que se generan en un reparto de herencia, si no hay buen acuerdo, si no hay acuerdo entre los herederos, incluyen incluso a los muebles, el mobiliario que tenía el testador, el fallecido, el causante de esa herencia en su casa o en sus propiedades. ¿Qué muebles son? Bueno, los que utilizaba el fallecido, el causante de esa herencia, en su vida cotidiana, en su vida común. Ese mobiliario forma parte de la masa hereditaria. Todo el caudal de esa masa hereditaria tiene que incluir bienes, activos, muebles y después también tenemos que tener en cuenta las deudas que tenía el fallecido. Entonces, el mobiliario es una parte más del activo, forma parte de esos bienes que se tienen que repartir en la herencia. Y la pregunta es, vale, Juan, ¿cómo los repartimos? Bueno, pues en base a las decisiones del fallecido. Si ha dejado no testamento, a lo mejor dice, pues quiero que el mueble de la cocina vaya para mi hijo Pepe o quiero que el televisor vaya para mi sobrino Antonio. No lo sé, eso ya depende de la voluntad del testador y si ha habido no testamento, se reparte la herencia y la masa hereditaria en relación a lo que solicitó o lo que pidió el testador, ¿vale? En base a su voluntad. Y si no hay testamento, pues habrá que hacer la declaración de herederos y, bueno, todo el proceso. Pero que sepáis que el mobiliario de esa herencia se reparte como si fuese, por ejemplo, un vehículo o un inmueble. Forma parte de esa masa hereditaria. Vale, y llegado a este punto, ¿qué valor tiene ese mobiliario? Ahí viene el kit de la cuestión. ¿Por qué? Porque a veces, o muchas veces, el abogado, los abogados, los herederos, las partes, los notarios, toda la gente que forma parte del proceso, de un proceso sucesorio, toman como referencia establecer un valor del mobiliario del causante, del fallecido, en base a un 3% del caudal hereditario. Ojo con eso, yo no digo que esté mal, pero ojo con eso porque podemos incurrir en errores. ¿Sabes por qué? Porque mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Una persona fallece y entre sus muebles, entre el mobiliario que tiene y los herederos no lo saben porque no entienden, pongamos un ejemplo que tiene un mueble bizantino o tiene un cuadro de Dalí, por ejemplo. ¿Vosotros creéis que realmente el cuadro de Dalí se tiene que valorar al 3% del valor del caudal hereditario? Quizás no. ¿Por qué? Porque estamos quedándonos cortos seguro. Casi seguro que nos estamos quedando cortos. Hay que ir con mucho cuidado con la valoración de muebles en herencia precisamente por ese motivo. Porque podemos incurrir en el error de desconocer que el mueble tiene un cierto valor, ya sea histórico, ya sea artístico, sea una antigüedad, sea una joya de Isabel la Católica, no lo sé. Pero tenemos que ir con mucho cuidado con ese tema porque los herederos, cuando acepten la herencia por desconocimiento, yo no digo que no, o el propio abogado o el mismo notario, puede hacer incurrir en el error de decir, si esto no vale nada. Bueno, no vale nada hasta que vale. Tenemos que ir con mucho cuidado con ese tema. Vale, y te preguntarás, bueno, Juan, ¿y cómo se valora el mobiliario en caso de que no queramos establecer ese 3% del caudal hereditario? Bueno, tenemos que ir en la valoración del mobiliario y el contenido de una herencia, de la vivienda del causante, se hace en relación si es mobiliario estándar, entre comillas, que no sea un mobiliario que no sea una antigüedad o que sea un anticuario o que sea una pieza única, que tenga un valor histórico, ¿vale? Esos ya son más valoraciones para anticuarios, no me pertenece a mí. Pero si es un mobiliario estándar, en una vivienda estándar de cualquier ciudad en la que nos encontremos, la valoración del mobiliario se debe hacer primero de manera individualizada. No vale lo mismo y no se calcula el valor de un sofá igual que el valor de un televisor, por ejemplo. La pérdida de valor de un elemento u otro es muy diferente. Entonces, si tenemos un sofá y un televisor y pasa un año, el televisor se ha depreciado mucho más que el sofá. En relación a su estado y en relación a la característica y al tipo de mueble, tenemos que calcular si la depreciación es más pronunciada o menos. Esa pérdida de valor anual si es más pronunciada que otro. Repito, el mobiliario de una herencia tiene que valorarse de manera individualizada cada elemento y tener en cuenta su vida útil, la depreciación que ha sufrido en relación a su vida útil y calcular esa depreciación para descontárselo al valor a nuevo,
Por ejemplo, te lo vuelvo a ejemplificar, una mesa del comedor de casa del fallecido que se adquirió hace 5 años, hay que calcular la pérdida de valor que ha tenido durante esos 5 años el uso y disfrute de esa mesa y los golpes que haya podido sufrir. Y bueno, hay que ver un poco su estado, el estado en que se encuentra, y en base a ese estado y en base a los años que han transcurrido y en base al valor a nuevo que tenía, calcular esa depreciación de esa mesa en concreto, de ese comedor. Bueno, ya para finalizar, otra pregunta que se genera en la cabeza de mis clientes. ¿Hacemos mal si valoramos en base a ese 3% del caudal? No, no hacéis mal, si la mayoría de gente lo hace. Lo que pasa es que simplemente os aviso y os pongo en advertencia que no vayáis a incurrir en el error de, por ejemplo, valorar a un 3% del valor del inmueble un Dalí o un mueble bizantino, porque no vale ese 3%. A lo mejor vale un 30% del valor del inmueble. Simplemente me refiero a eso. Que se hace y se lleva a cabo y se establece un 3% del caudal hereditario y no pasa nada, seguramente. ¿Vale? Simplemente aseguraos de la calidad del tipo de bien, qué calidades son, si es o no considerado una antigüedad, si tiene un valor histórico o no, si tiene un valor excepcional, es ese valor que al tratarse, por ejemplo, de piezas únicas, un cuadro que se considere una pieza única, una joya que se considere una pieza única, vale mucho solo por el hecho de que se considere pieza única, ¿vale? Yo simplemente os digo y os doy este pequeño consejo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda que tengas, házmela llegar a través de la caja de comentarios o a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com. Te atenderé yo personalmente e intentaremos ayudarte si necesitas valorar mobiliario en una herencia o en un divorcio. Un saludo.